Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas fracturas que definen una era, en una escena musical. El conflicto público entre Santa Fe Clan y Tornillo. Uf, tremendo. Por un lado, el mentor, una figura ya súper consolidada. Por otro, el protegido, la estrella en ascenso. Y en medio una pregunta que resuena por todas partes. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Es que estamos ante una historia de lealtad, de negocios y de dos versiones de los hechos que son, el agua y el aceite. Para intentar entenderlo, vamos a analizar el material que tenemos, las declaraciones de ambos en entrevistas, en redes sociales y también, claro, las reacciones y los análisis de canales de YouTube que se dedican a esto, a seguirle el pulso al género. Nuestra misión, si se puede llamar así, es desgranar estas dos narrativas tan opuestas. Intentar comprender la complejidad de esta separación, yendo un poco más allá de las emociones y los titulares. Y es que es clave empezar diciendo que esto, aunque parezca un drama muy personal, no es un caso aislado, para nada. La historia de la música está llenísima de relaciones así, entre mentor y protegido, que acaban saltando por los aires. Totalmente. En el momento en que el éxito masivo y el dinero entran en la ecuación, esa línea tan fina que separa el apoyo personal casi paternal de un contrato profesional, pues se vuelve increíblemente borrosa. Y es justo ahí, en esa zona gris, donde nacen los conflictos más amargos. De acuerdo, pues vamos a meternos de lleno en esa zona gris. El punto de ignición, el momento en que esta tensión subterránea explota a la vista de todos. Es una entrevista que le hacen a Tornillo en el canal La Artestiada. Ahí dice una frase que aparentemente es inofensiva, pero que lo cambia todo. Hablando de su carrera, afirma: como creció el Santa Fe Clan, también yo empecé a crecer a un lado de él. Uf, esa frase. A primera vista puede no sonar tan grave, pero el contexto lo es todo. Y no es solo la frase, ¿verdad? Porque en esa misma entrevista hay otro detalle que muchos consideraron, una bofetada sin manos. Exacto. Se trata del momento en que habla de su primer dinero importante, unos 100,000 pesos mexicanos. Cuando le preguntan por ello, le da todo el crédito a su manager, Mao, por haberle ayudado a gestionarlo. ¿Y Santa Fe Clan? La figura de Santa Fe Clan, que para entonces todo el mundo asumía que era su gran valedor, simplemente no aparece en esa parte del relato. Es una omisión que para muchos fue deliberada. Y volviendo a la frase del crecimiento juntos, ¿por qué fue tan polémica? O sea, ¿qué es lo que la gente interpretó ahí? Lo que la gente interpretó, y con razón si nos atenemos a los hechos, es una reescritura de la historia. Como bien analiza el canal Music Rap Hood, esto choca frontalmente con la realidad de ese momento. Santa Fe Clan no era un artista creciendo al lado de Tornillo. No, claro. Era ya una figura masiva, una de las más grandes de México, con su propio sello, 473 Music. Él ficha a Tornillo. No crecieron juntos en un sentido de igualdad, ¿sabes? La dinámica era clarísima. Era artista consolidado, descubre, ficha y catapulta la carrera de un talento emergente. Punto. Vale, entonces la frase se lee como un intento de ponerse al mismo nivel, de minimizar la ayuda que recibió, pero, siendo un poco abogadas del diablo, pudo ser simplemente torpeza. ¿Un chaval joven, nervioso en una entrevista? ¿O crees que había una intención clara de empezar a construir su propia leyenda? Una donde le debe menos a su mentor. Esa es la pregunta del millón, y es la ambigüedad que lo envenena todo. Por un lado puedes pensar eso, que es un chaval que no mide sus palabras, que se expresa mal, pero por otro lado, si lo unes a la omisión del dinero, empieza a aparecer un patrón. Un intento, quizá no malicioso, pero sí estratégico, de posicionarse como un artista que se ha hecho a sí mismo. ¿De reclamar su propio espacio? Exacto. Y es esa duda, esa ambigüedad, la que abre la puerta de par en par a la versión de Santa Fe Clan. Una versión que de ambigua no tiene nada. Es, en esencia, la crónica de una traición. Él cuenta que, viendo que Tornillo se podía ir, le puso sobre la mesa una oferta que, en la industria musical suena a ciencia ficción. Totalmente. Según Santa Fe Clan, le ofreció conseguirle el mejor contrato posible, incluso con otra compañía si hacía falta, y que él lo firmaría con un 0% de beneficio para su sello. ¿0%? Cero. La única condición, según sus palabras, era que siguiera representando a la clica, que mantuviera esa lealtad simbólica. Una oferta así es, básicamente, decirle: quiero que te vaya tan bien que estoy dispuesto a no ganar nada contigo. Solo quiero que sigas siendo de la familia. Y la respuesta a esa oferta es lo que él describe como una doble traición. Porque Tornillo no solo se va, es el cómo se va lo que lo convierte en una herida tan profunda.
Aquí es donde la historia da un giro de guión casi de película. Según la narrativa de Santa Fe, Tornillo ficha por el que, en ese preciso momento, era el manager del propio Santa Fe Clan. Es que esto es increíble. Y no se va solo él. En el mismo movimiento, se van el manager, el productor y el camarógrafo. Es un éxodo. Le desmantelan una parte fundamental de su equipo de trabajo. Básicamente sí. Para montar un nuevo proyecto alrededor de su protegido. Que se vaya con tu propio manager. ¿Esto es algo que se ve a menudo en la industria o es tan grave como suena? Es tan grave como suena, sí. En una industria basada en relaciones de confianza tan estrechas, que tu protegido y tu manager se alíen a tus espaldas, es una de las mayores rupturas de códigos no escritos. Es mezclar lo profesional y lo personal de la peor forma posible. Exacto. Y esto nos lleva a un detalle que Santa Fe Clan se encarga de subrayar, porque es su gran argumento moral en toda esta movida. El tema de los derechos de la música. Precisamente. Él cuenta que, a pesar de sentirse apuñalado por la espalda, cuando el nuevo equipo de Tornillo le pide los derechos de las canciones que había grabado en su sello, él se los cede. Al 100%. Al 100%. Sin pedir un solo peso a cambio. Lo cual, en una industria que vive de los royalties y los catálogos, es prácticamente regalar dinero. Es más que eso. Y aquí está la genialidad de su comunicación. Él no se limita a contarlo. Lo pone en un contexto que lo hace todavía más potente. Lo compara con su propia experiencia al salir de su anterior discográfica, Alzada. Ah, claro. A la que, según él, tuvo que pagar muchos millones para recuperar el control de su propia música. Vaya. Es una jugada maestra a nivel de comunicación. Sin duda. Porque no solo se posiciona como el mentor generoso, sino que también se pinta a sí mismo como una víctima anterior de las mismas prácticas de la industria, ¿sabes? Crea un contraste brutal. Claro, es en plan, a mí me lo hicieron por negocio, pero yo a ti, que me has traicionado, te lo hago de corazón. Es muy difícil para el público no empatizar con esa narrativa, ¿no crees? Totalmente. Te presenta un argumento casi irrefutable de altura moral, pero, siendo honestas, es creíble. En una industria tan despiadada, ¿alguien regala catálogos musicales enteros sin más? ¿Solo por principios? Es la pregunta correcta. Y la respuesta es que es extremadamente inusual. Lo que nos lleva a pensar que o bien Santa Fe Clan actuó con una generosidad casi sin precedentes, o bien su versión de los hechos está construida para maximizar ese impacto emocional. Lo que está claro es que para él la herida principal no era económica. Si le creemos, el dolor viene de otro sitio. Del silencio. Del silencio. Y de lo que él percibe como una negación de la historia. Su gran queja es que, tras la salida, Tornillo dejó de mencionarlo en entrevistas. Dejó de darle el crédito. Y para que esa queja tenga peso, Santa Fe detalla todo el apoyo que le dio, y va mucho más allá de un simple contrato, claro. Habla de producción musical, de comprarle equipos, de abrirle su estudio 24/7. Pero también de lo personal. Darle comida, un sitio donde dormir. Y sobre todo, conocimiento. Cuenta que le enseñó a mezclar, a grabar, a hacer armonías vocales. Llega a decir que él mismo grababa las guías de voz para que Tornillo las pudiera seguir. Es la imagen del maestro artesano enseñando el oficio al aprendiz. Exacto. Pinta un cuadro de una relación casi paternal, de una entrega total, un respaldo que trasciende lo profesional. Es una narrativa muy poderosa y muy bien construida. Así que, según él, fue un respaldo total, casi paternal. Lo que hace que la respuesta de Tornillo sea todavía más chocante. Porque él no solo matiza la historia, la dinamita por completo. Su versión, que publica en redes sociales para defenderse, empieza con una frase demoledora. Una frase que lo cambia todo. Cito textualmente. Nunca fue mi decisión salirme de ahí. Es un misil directo a la línea de flotación de la historia de Santa Fe. A partir de aquí, Tornillo no habla de traición, habla de expulsión. Correcto. Él describe un ambiente de trabajo que se había vuelto tóxico para él. Cuenta que en las reuniones del sello le decían repetidamente que era su momento de seguir solo. Describe una sensación de que todo lo que hacía en la disquera les molestaba. Su relato es el de alguien a quien le están mostrando la puerta de salida. De forma insistente, hasta que no le queda más remedio que cruzarla. ¿Eso es? Y entonces su alianza con el manager y el resto del equipo no sería una traición, sino una consecuencia lógica. Si aquí no me queréis, me voy con la gente que sí confía en mí. Exactamente. Recontextualiza por completo el acto central de la traición. Pero es que además añade una acusación muy específica y muy grave.
Una que choca frontalmente con esa imagen de generosidad de Santa Fe Clan. Y aquí es donde la narrativa de Santa Fe se tambalea, porque Tornillo saca una carta que nadie esperaba. La carta de la música desaparecida. Tornillo afirma, y es una acusación muy seria, que un día se despertó y descubrió que sus canciones publicadas bajo el sello 473 Music habían sido eliminadas. ¿Ocultadas de las plataformas digitales? Sin previo aviso. Espera, ¿cómo es posible? ¿Un sello puede simplemente hacer desaparecer la música de un artista de un día para otro? Técnicamente sí. Quien controla la cuenta del distribuidor digital tiene el poder de poner las canciones en privado o solicitar su baja. Depende del contrato, pero el control técnico lo tiene el sello. Lo grave aquí no es tanto el cómo, sino el por qué. Claro. Esta acusación contradice de forma radical la historia de Santa Fe de haber cedido el catálogo al 100%, de forma amistosa. No puedes regalar algo y a la vez hacerlo desaparecer. Ambas cosas no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Es su palabra contra la de él, en el punto más crucial. Ahora bien, Tornillo sí reconoce la ayuda inicial, no lo niega todo. Y eso es un matiz importante. No es una negación total. Él dice textualmente: yo sé que me ayudó mucho y le agradezco a él y a su familia que fueron chidos conmigo. Es un reconocimiento. Sin embargo, lo usa como trampolín para su argumento principal. Claro. Porque justo después añade la justificación. Pero donde no quieren que estés, ¿para qué estar? Es una jugada retórica inteligente. Te concedo esto, pero la responsabilidad final de la ruptura es vuestra. Y para que no queden cabos sueltos, también aborda el tema del dinero. Sí, para cerrar cualquier especulación, asegura que siempre cumplió su contrato, que dejó los porcentajes que le correspondían de su música y sentencia: nunca me robaron ni yo les robé a ellos. Quiere blindarse. Con esa frase busca blindarse ante la posible acusación de ser un ingrato o un avaricioso. Quiere dejar claro que, desde su punto de vista, esto no fue por dinero, sino por otra cosa. Por una cuestión de ambiente laboral, de sentirse expulsado. Justo. Entonces, si ponemos todas las piezas sobre la mesa, el panorama es desolador. Tenemos dos relatos que son mutuamente excluyentes. Por un lado, la historia del mentor, que da un apoyo casi ilimitado, que se siente traicionado a nivel personal y profesional, y que aún así actúa con una generosidad supuestamente inaudita. Y por el otro, la del artista joven que se siente empujado a abandonar el nido, que denuncia un ambiente hostil e incluso acusa al sello de haberle ocultado su música. Contradiciendo el punto central de la generosidad de su mentor. Y en medio de este choque de trenes, la opinión pública, la funa, como se dice en redes, parece que se inclinó de forma bastante clara hacia un lado, ¿no? Mayoritariamente hacia Santa Fe Clan, sí. Y aquí vemos un patrón clásico en la cultura de fans y en cómo consumimos estas historias. La narrativa del mentor traicionado es un arquetipo, es una fábula casi bíblica del hijo pródigo que se porta mal. Es una historia muy fácil de procesar emocionalmente. Apela a conceptos como la lealtad, la gratitud, la familia. Exacto, mientras que la versión de Tornillos y de Fijas es mucho más corporativa. Habla de un mal ambiente laboral, de reuniones, de sentirse incómodo. Es la historia de alguien que deja un trabajo donde no está a gusto. Eso es. La narrativa de Santa Fe Clan apela al corazón, la de Tornillo apela a la razón. Y en el tribunal de las redes sociales, el corazón casi siempre gana la batalla por goleada. Es una perspectiva muy interesante, porque lo saca del quién tiene la razón y lo lleva al por qué creemos lo que creemos. Quizás no se trata tanto de los hechos, sino de qué historia es más potente. Es que al final es muy posible que ambas partes estén contando su verdad. Una verdad filtrada por sus percepciones, sus egos, sus heridas, ¿sabes? Santa Fe pudo sentir genuinamente que estaba siendo generoso y a la vez tomar decisiones que el equipo de Tornillo percibió como hostiles. Claro. Y Tornillo pudo sentirse expulsado y a la vez tomar decisiones que Santa Fe percibió como una traición. No tienen por qué ser mentiras. Pueden ser dos realidades vividas desde dos puntos de vista irreconciliables. Lo que nos deja en el centro de un dilema sin una solución fácil. Un choque clásico entre la lealtad personal que se espera y las frías y duras ambiciones profesionales que rigen la industria. Y esta historia, más allá de los protagonistas, nos deja con una reflexión final que resuena en cualquier ámbito donde se mezclan la pasión y el negocio. Cuando la amistad y los contratos se entrelazan de tal manera que ya no sabes dónde empieza una y termina el otro,
¿Es realmente posible separarlo sin que uno acabe devorando al otro? Y cuando llega el momento de escribir la historia del propio éxito, ¿qué parte del relato le pertenece a quien te dio la primera oportunidad y qué parte le pertenece al talento propio que al final te hizo volar? Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.